Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro anual del programa Sistema Chakras. Es un placer tenerlos a todos con nosotros. Hemos convocado un panel de lujo. Les agradezco a todos, sé que tienen agendas muy complicadas, que hayan hecho el esfuerzo de compartir este encuentro con nosotros. Gracias al público en general, gracias a mi regional, que hay unos miembros por ahí representándola. Y bueno, es un placer y un honor para mí estar acá conduciendo este panel. El programa Sistema Chakras es un programa de la institución que nace desde el productor que busca mejorar sus sistemas productivos. Cuando hablamos de sistemas, quiero decir que la mirada cada vez es más compleja y abarcativa a todo el sistema de producción y no solamente a una tecnología o a un cultivo específico. Y cuando hablamos de mejoras desde el punto de vista productivo, económico, tecnológico y ambiental, bajo un marco de sustentabilidad y en siembra directa. Por lo tanto, es un programa que nace desde la demanda del productor por mejorar su empresa y su individualidad. El productor se transforma de esta manera en protagonista de su propio desarrollo. De esta manera, el programa articula entre el conocimiento empírico del productor, que se genera a través del tiempo pasado. Estamos en Kairos, el concepto de tiempo es importante, el tiempo en dimensión humana. Ese tiempo pasado va generando la experiencia del hombre de campo que se transmite de generación en generación, y el programa articula entre ese conocimiento empírico, lo rescata, lo destaca y lo articula con el conocimiento científico, que es la mirada sin tiempo, la mirada prospectiva. De alguna manera, esta articulación entre la ciencia y el conocimiento empírico del productor es lo que fortalece al programa. De esta manera, en base a las fuertes relaciones que tenemos con otras instituciones del agro, como INTA, universidades que generan conocimiento, desarrollamos un ámbito donde intercambiamos todas estas experiencias y se constituye una mesa de especialistas y de expertos en función de la temática a abordar. Se contrata a un gerente técnico de la chacra, que es quien lleva adelante la línea de acción propuesta, y están los productores en una fuerte interacción junto con la coordinación de la institución. Eso nos garantiza un crecimiento realmente para todos, no solamente desde los valores, desde el nuevo conocimiento que generamos, localizado territorialmente, sino también desde esta cultura de la interacción. Como dice el título del panel, ¿cómo nos preparamos para las demandas del futuro? Demanda está en plural porque las demandas van a ser cada vez más complejas y de distinta índole y vamos a tener que sostenerlas a todas al mismo tiempo. Demandas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista productivo. No vamos a poder abordar un solo eje temático, vamos a tener que abordar todos juntos y es imposible que una persona, ni siquiera un campo del conocimiento, pueda dar respuesta a todas esas demandas. Por eso que en este panel están representadas todas no todas, pero sí las instituciones con las que fuertemente interactuamos. En esta amalgama del conocimiento empírico y científico, construimos una nueva realidad, buscamos nueva información, nuevos recursos humanos. Cuando digo nuevos recursos humanos, son nuevos recursos humanos que tienen nuevos conocimientos y además una nueva cultura del trabajo en red. Dicho esto, vamos a escuchar ahora las ponencias desde distintos ángulos, pero todos confluyendo hacia lo mismo. Está el doctor Fernando Andrade, que nos va a hablar desde la ciencia, desde la formación de los profesionales. Está el ingeniero César Belloso, que nos va a hablar desde el productor, el empresario de campo, el profesional, cómo tiene que prepararse para este futuro donde vamos a necesitar interactuar fuertemente. Y luego un segmento, diría, más institucional, donde tenemos el honor de contar con el presidente de APRESID, de ACREA, el presidente de INTA y el director nacional de INTA, el presidente de APRESID, Pedro Viñó, el presidente de ACREA, Francisco Lugano, el director de INTA,
Héctor Espina, y el presidente de INTA, el doctor Amadeo Nicora, y todos ellos nos van a transmitir cómo podemos hacer que nuestras instituciones interactúen fuertemente en búsqueda de este conocimiento, en búsqueda de mejorar la realidad de los sistemas productivos y mejorar individualmente también, porque esta realidad que hoy vivimos del atrincheramiento cognitivo, del fundamentalismo anticiencia, donde cada uno en su baldosa cree que es el dueño de la verdad y se cierra a interactuar con los demás, no nos está realmente conduciendo a un lugar muy productivo. El desafío que tenemos por delante es muy importante. Tenemos que sostener altos niveles de producción de alimentos, fibras, energía en forma sustentable con el ambiente, generar desarrollo y crecimiento en las localidades, generar información, tomar datos en territorio, transformar los sistemas de producción, generar nuevas tecnologías. Todo eso nadie lo va a poder hacer solo, ni una institución, ni un individuo, y como dije antes, ni siquiera un campo del conocimiento. El programa tiene una fortaleza tremenda, realmente ha explotado en los últimos años y la demanda que tenemos de trabajo es diversa, en diversas temáticas, en diversas regiones y con distintos tipos de productores. Yo creo que la potencialidad que hay es inmensa, espero que podamos capturarla, que podamos generar esos espacios ricos de intercambio. Y bueno, de mi parte, les doy otra vez la bienvenida a todos y los dejo con los disertantes. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Fernando Andrade, que es investigador del INTA y del CONICET, profesor titular de Ecofisiología de Cultivos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y coordinador nacional del Área Estratégica Ecofisiología Vegetal del INTA. ¿Me resetean eso, por favor? El tiempo. Bueno, lo tomo yo. Bueno, Marcelo y la gente de APRESID, muchísimas gracias por invitarme a estar en esta mesa. Es un orgullo para mí. Y bueno, el título, la charla la preparé por unos 20 minutos, pero la tengo que acortar a 15 para respetar los tiempos, ¿no? El título es ¿Cómo nos preparamos para dar respuestas a las demandas del futuro? Ese es el título de esta sección. Y lo que vamos a abordar es sobre los desafíos de la agricultura argentina, basados en un libro que el director nacional me pidió hace unos meses y que con varios colegas de la institución estamos armando. Así que bueno, avanzamos. Avanzo con esto. Bueno, lo que les voy a comentar es el desafío principal que tenemos. Hasta ahora la agricultura, que empezó hace unos 10.000 años atrás, fue con innovación satisfaciendo los requerimientos crecientes de una población de alimentos, de productos agrícolas. Eso fue de la mano con un impacto ambiental de las actividades agrícolas. Y la charla va a centrarse en el desafío que tenemos de satisfacer esas futuras demandas, aprovecharlo como una oportunidad de desarrollo de la Argentina, de los territorios de la Argentina, pero paralelamente reducir el impacto ambiental. Entonces, el primer punto que vamos a ver rápidamente es las demandas de producción y el impacto ambiental. Fíjense lo que les comentaba, que a lo largo, desde el comienzo de la agricultura hasta nuestros días, esta es la producción de cereales en barras grises y esto rojo es el impacto ambiental medido con un índice, ¿sí? Que si ese índice supera 1, estamos superando la capacidad bioproductiva de la tierra. Entonces, de ahora en más, del 2010 al 2050, la producción de cereales, que es lo que está graficado acá, tiene que aumentar aproximadamente un 60%. Entre 2010 y 2050 es el cálculo. Esto se debe al crecimiento de la población y principalmente al poder adquisitivo mayor de muchas regiones del mundo, más poder adquisitivo, más consumo de carne, más requerimiento de cereales. Esta es de Daniel Lema, que es parte del nuevo libro que les comenté. Esto es el índice de producción agropecuaria desde el 60 hasta el 2013.
Y fíjense que la producción agropecuaria crece a una tasa de 2,5% anual. Los factores influyen, los insumos, los factores insumen, pero lo que más afectó, lo que más determinó esta tasa es la productividad de los factores. Hay proyecciones de acá en más hechas por el INAI, en el cual podemos ver, por ejemplo, la producción de cereales, la proyección que se estima hacia el 2025 de un 29%, pero que esto tiene que ser reactualizado en función de los datos que estamos recibiendo de la última campaña. Entonces, lo que necesitamos es satisfacer estas demandas crecientes. Tenemos una responsabilidad como país productor de alimentos, somos una de las regiones del mundo con más potencial para producir alimentos. Tenemos esa responsabilidad, pero también esa oportunidad de utilizar a los productos de la agricultura, preferiblemente con valor agregado, generando empleos y promover el desarrollo equitativo, inclusivo de los territorios, que está estipulado en la misión del Plan Estratégico Institucional del INTA. ¿Cuál es el impacto ambiental? Esto lo vamos a pasar muy rápido para poder ahorrar esos 5 minutos. Está en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, suelos agrícolas degradados, uso de agua dulce, contaminación. Esto es el cambio climático. Acá se ve el incremento de la temperatura, que eso ocasiona a nivel mundial serios problemas, tierras que se inundan, desiertos que avanzan, y va a generar más responsabilidad en Argentina en producir alimentos para el mundo. En Argentina también va a tener impacto, va a haber más eventos extremos, los glaciares retroceden, zonas áridas, en el sur va a ser zonas más áridas, pero bueno. El otro tema es la deforestación. En Argentina es el 9º país en el mundo en la cantidad de hectáreas que ha deforestado en los últimos 25 años. Y esto genera pérdidas de biodiversidad, esto genera gases de efecto invernadero, reducción de materia orgánica, suelos frágiles expuestos a degradación, excesos hídricos que producen inundaciones, salinización, etc. El tema de la erosión. Estos son datos de Miguel Taboada sacados de Casas y Albarracín. 40 millones de hectáreas en la región Chaco-Pampeana están severa o moderadamente degradadas. Esto es un dato de materia orgánica de los suelos, datos del grupo de Echeverría, Sainz Rosas. Originalmente el promedio de esta zona era 4%, hoy estamos en menos de 3%. Esto es producto de la agricultura. En cuanto al uso de agua dulce, estamos en una situación privilegiada en el mundo, lo que se ve aquí. Cuanto más oscuro, más crítica la situación hídrica, nosotros estamos en una zona privilegiada, pero igual hay regiones en donde hay conflicto en el agua y es un recurso escaso que hay que usarlo eficientemente. Y está el tema de agroquímicos que a nivel mundial se utilizan rápidamente, un promedio de 2 kilos/litro de producto plaguicida por hectárea, y acá nosotros estamos en valores muy superiores a eso, y eso nos demanda inventiva para tratar de reducirlo. ¿Cómo satisfacer las demandas cuidando el ambiente? Esa es la gran pregunta. ¿Podemos aumentar la superficie cultivada? En el mundo, la superficie cultivada se puede duplicar o más, pero avanza sobre tierras frágiles, avanza sobre bosques, avanza sobre tierras, y eso produce pérdidas de biodiversidad, exposición de tierras frágiles a la erosión, excesos hídricos, todo lo que habíamos comentado. La comunidad internacional tiene un consenso casi total de que el aumento de la producción no puede centrarse en la superficie cultivada. Esto tiene que pasar por mayores rendimientos por unidad diaria o por unidad de tiempo. Aquí tienen en este mapita ejemplificado para distintos lugares del mundo los rendimientos de maíz. Más oscuros, más rendimientos, más claros, menos rendimientos. Si lleváramos todos los rendimientos por debajo de 7 a 7 toneladas por hectárea, la producción de maíz aumenta 50%. O sea, esto da una idea de la importancia de las brechas. En Argentina, la superficie irrigada es mucho más baja que el promedio mundial en porcentaje. En Argentina se utilizan mucho menos fertilizantes que en el resto del mundo en porcentaje. O sea, las tecnologías de insumos, no así con el tema de plaguicidas, ¿no? Pero las tecnologías de insumos, llámese fertilización y riego, pueden ser utilizadas para pegar un salto productivo. De todas maneras, tenemos que evitar utilizar tecnologías de insumos como se realizó en la segunda mitad del siglo XX, y lo tenemos que concentrar
en tecnologías de procesos y de conocimientos que nos permitan mayor producción por unidad de insumo o recurso disponible y que nos permitan reducir el impacto ambiental, ya sea sobre los suelos, ya sea sobre la contaminación. Entonces, el gran desafío que tenemos es eso, tecnologías de procesos y de conocimientos que nos permitan aumentar los rendimientos, satisfacer las demandas, aprovechar las oportunidades de desarrollo que nos da la agricultura, pero paralelamente reducir el impacto ambiental. ¿Y de qué estamos hablando? Esta es la típica curva de rendimientos no proporcionales, cata rendimiento y el nivel de uso de un insumo, por ejemplo, y tenemos la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? En donde cuando más insumos ponemos, la eficiencia de uso de esos insumos, representada por la pendiente de esa recta, cae. ¿Cómo hacemos para aumentar producción y, paralelamente, tener mayor eficiencia de recursos e insumos? Necesitamos un salto de curva, necesitamos otra curva. Y ese salto de curva es a lo que nos referimos cuando necesitamos de tecnologías de procesos y de conocimientos que nos den esta oportunidad, saltos de curva. Más producción, más eficiencia de uso de insumos, menor impacto ambiental. Esto nos permite, manteniendo nivel de productividad, reducir insumos. Esto tiene implicancias en menor contaminación. Y la eficiencia de uso de recursos aumenta. O, manteniendo el nivel de uso de insumos, aumentar la productividad. Lo anterior es lo que ocurre en muchos lugares de Europa. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en estos años en el medio oeste norteamericano. Y en el caso nuestro, que tenemos que aumentar, por ejemplo, el uso de fertilizantes en la medida que los cultivos lo requieran, podemos aumentar el uso de insumos sin mermar la eficiencia, o sea, manteniéndola o incluso aumentando la eficiencia. Ejemplos rápidamente de estas tecnologías de procesos y de conocimientos que nos permiten saltos de curva, yo incluyo acá el mejoramiento genético. Aquí tenemos el rendimiento en función de un índice ambiental de híbridos viejos y de híbridos nuevos de maíz. Esta es la tesis de Di Matteo, que está terminando su doctorado en Balcarce. Fíjense que los buenos híbridos, los de arriba, rinden más que los viejos tanto en buenos como en malos ambientes. Y esto se ve para altos niveles de nitrógeno como para bajos niveles de nitrógeno. Y esta es la tesis de Ferreira. Y la tesis de Nagore demuestra que esto pasa para altos niveles hídricos como para bajos niveles hídricos. Entonces, el mejoramiento genético produce híbridos de alto potencial de rendimiento, más estables, con mayor eficiencia de uso de recursos, con mayor eficiencia de uso de agua, con mayor eficiencia de uso de nitrógeno. Y intensivo en conocimiento, si conocemos el ambiente, conocemos los cultivos, podemos buscar los rasgos que den más adaptación de esos cultivos a los ambientes de producción. Esto lo salteamos. El manejo. Este ejemplo, lo digo muy rápidamente, es tema de agricultura por ambiente. Este es un establecimiento en la zona de Tandil, en donde acá te pueden ver cómo reapotreró en función de la topografía, en función de probabilidad de helada, en función de disponibilidad de agua en el suelo. Y para cada uno de estos lotes se diseña una rotación específica, un manejo de cada cultivo, y esto produjo incrementos notables en los márgenes brutos y en productividad, pero realmente notables. Conocimiento intensivo, la importancia del conocimiento, no pensando en el insumo como lo principal, sino pensando en el conocimiento. No voy a entrar en detalles de todo, pero acá, por ejemplo, el maíz se adapta, el manejo completamente diferente a la condición ambiental, el trigo se hace florecer antes, permite la soja de segunda con más probabilidad de éxito, tiene un cociente fototermal más alto, menor déficit de presión de vapor durante el llenado, sojas precoces aquí que se adaptan a la estación más cerca, pero tienen potencialidad y pueden aprovechar incluso en casos hasta de la napa. Montón de conocimientos que se aplicaron y que esto produjo un salto de producción notable. Los doble cultivos es otro ejemplo, y los doble cultivos van de la mano de los cultivos de cobertura o de los cultivos de servicio, como lo llama Piñeiro. Esto permite más captura de recursos y muchas ventajas que por ahora los vamos a dejar. Ustedes conocen muy bien el tema de las rotaciones y el carbono del suelo. Aquí tienen cómo el carbono del suelo cae a menor tasa cuando incluimos maíz en la rotación versus cuando soja es lo que predomina en la rotación. Están muy cerca estos dos. Y si recurrimos a una pastura, fíjense la recuperación en poco tiempo de la materia orgánica. Y estos son datos del año pasado de APRESID, en donde muestra cómo el carbono orgánico, en este caso particulado, aumenta en función de un índice de la rotación. Notables datos, ¿no? También tenemos buenas prácticas en fertilización.
cómo aplicar en función de la demanda. Cuando más sincronía existe entre oferta y la demanda, la eficiencia de recuperación aumenta notablemente, el manejo eficiente del agua, el manejo integrado de plagas, más que pensar en el plaguicida, pensar en tratar de disminuir la incidencia de la plaga, utilizar criterios agronómicos, criterios biológicos y criterios económicos, tratando de incluir también externalidades en el caso que se pueda, para decidir la aplicación y, si se decide la aplicación, un uso seguro de los agroquímicos. Este es un ejemplo de una investigación que estamos desarrollando en Balcarce y en Paraná junto con el IBNI, con Fernando García, en donde usamos un paquete intensificado sustentable que llamamos versus un paquete testigo. Y en este paquete intensificado aplicamos todo lo que se nos ocurre que pueda servir a acercarse a los techos de producción de secano, aumentar la eficiencia de uso de recursos e insumos y cuidando el ambiente. Cuidando el ambiente a través de medir las emisiones de gases de efecto invernadero o a través de un trabajo importante de poner sensores, medir el lavado de agroquímicos, de plaguicidas, de nitratos, etc. Aumentar la producción cuidando el ambiente. Los desafíos que enfrentamos. Habíamos, en síntesis, satisfacer futuras demandas por la responsabilidad que nos compete y por la oportunidad que esto significa para el país, donde la agricultura es estratégica para el desarrollo del país. El cuidado del ambiente, desarrollo inclusivo y equitativo, es lo que decía recién. Para esto necesitamos capacidad de innovación y colaboración. Y esto, las palabras de Marcelo apuntaban a esto. Innovación. La innovación humana es inevitable porque nuestro cerebro es grande, nuestro cerebro es creativo y nos dio ventaja adaptativa a lo largo de nuestra evolución. Es impredecible en gran medida, por eso es innovación. Es acumulativa porque un hecho de innovación alimenta a otro, se van sucediendo linealmente y además es exponencial porque los productos de nuestra capacidad de innovación retroalimentan dicha capacidad. Podemos ser cada vez más creativos cuanto más elementos de innovación disponemos. Esto muestra los eventos de creación e innovación relacionados con la supervivencia y la alimentación que uno pudo identificar en el libro de los desafíos de la agricultura. Vemos que esto es claramente exponencial y se acelera. Cuando la población se está claramente desacelerando, la capacidad de innovación es creciente. Y como dijo Marcelo, la importancia que tiene el modelo interactivo de la innovación, donde la investigación, la extensión y la comunidad en conjunto generan sociedades que aprenden e innovan. Y esto está claramente establecido en el Plan Estratégico Institucional, en donde hay una virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas, en donde los efectos de la interacción, la sinergia, es un orden de magnitud superior que los efectos individuales a la hora de medir el impacto en la innovación. Si tenemos investigación de calidad, en donde la multidisciplinaridad es fundamental, porque los problemas que enfrentamos, los principales, son complejos y requieren de una aproximación multidisciplinaria. Si tenemos extensión de calidad, que incluye espacios de articulación de calidad, investigación, extensión, comunidad, la innovación es inevitable, acumulativa y exponencial. Estos desafíos también requieren colaboración, y esto creo que es lo que motivó a este panel. Esa colaboración, ¿somos colaborativos? Bueno, hay un montón de historia, no la voy a detallar, pero desde que el hombre es el lobo del hombre hasta que construimos bienestar, tenemos una inclinación natural a cooperar. Hay muchos trabajos de sociología recientes que remarcan esa asombrosa capacidad que tiene el ser humano para colaborar, pero que se expresa con lo que identificamos como del mismo grupo y podemos ser sumamente agresivos con los que son de otro grupo. Ahí quiero tomarme un minuto para remarcar que somos un gran grupo. Todos proveemos de unos poquitos bosquimanos que cruzaron el Mar Rojo hace unos 50.000 años. Todos los que estamos fuera de África descendemos de este grupito y esto se probó con información molecular que tiró por tierra la teoría multirregional de evolución que decía que el ser humano había evolucionado paralelamente en distintas regiones del mundo. La información de biología molecular afirma que todos proveemos de un grupo de africanos y, por supuesto, años atrás todos los africanos también provienen de un grupo reducido que se expandió y de ahí un grupo de bosquimanos cruzó el Mar Rojo y se desparramó por todo el mundo. Somos prácticamente, ni se puede hablar de raza según los especialistas.
Y por otro lado, somos un gran grupo porque estamos todos en el mismo planeta, en donde lo que cada uno de nosotros hace impacta en los demás. Y pensemos en los problemas globales que tenemos sobre, por ejemplo, cambio climático o la pobreza, porque sin cohesión social no podemos prosperar. Tenemos entonces que identificar enemigos comunes. Muchos utilizan esto de identificar un enemigo común para unir la tropa, pero nuestro enemigo común debe ser la pobreza, el cambio climático, los problemas globales que enfrentamos y los desafíos que tenemos a nivel país para lograr estos objetivos de satisfacer demandas, oportunidades para el desarrollo y reducir el impacto ambiental. Terminando, la capacidad de innovación y colaboración tiene que ser usada para satisfacer demandas, para el desarrollo inclusivo y equitativo de los territorios, para solucionar los problemas del ambiente que tenemos, y para eso es importante el compromiso social y ambiental. La tecnología no debe utilizarse para un modelo de extralimitaciones, de agotamiento de recursos, excesos de consumo, planificación sectorial sin contabilidad ambiental. Para esto, como ya habíamos dicho y como Marcelo lo mencionó muy bien más temprano, se necesita investigación, extensión, articulación, investigación, extensión, comunidad, modelo interactivo de la innovación. También es probable que se necesiten incentivos o regulaciones, en el caso que sean necesarias, monitoreo ambiental, inversiones en infraestructura y, sobre todo, educación y capacitación. Terminando ya, esta es la última transparencia, la educación es fundamental para desarrollar habilidades cognitivas, habilidades matemáticas, lengua, ciencia, que tienen más que ver con la prosperidad individual, que también lo mencionó Marcelo. Esto nos va a permitir investigación de calidad, extensión de calidad. Pero por otro lado, la educación es fundamental y desde etapas muy tempranas en habilidades no cognitivas, colaboración, diálogo, empatía, respeto, porque eso nos da la prosperidad colectiva. Y esto nos da la posibilidad de la disciplinaridad, de no trabajar en temas reduccionistas y compromiso social y ambiental. La investigación de calidad, la extensión de calidad y estos otros aportes contribuyen al modelo interactivo de innovación que estábamos planteando y contribuyen a que podamos enfrentar con más probabilidad de éxito los desafíos que hoy la humanidad tiene. En cuanto a la carrera de agronomía, necesitamos una visión más holística, no tan reduccionista. Necesitamos docentes más motivadores que estén involucrados en la investigación para poder transmitir espíritu crítico, independencia de criterio y creatividad, que es lo más importante que tenemos que transmitirle a los alumnos. Y también que esté embebido en esta articulación, investigación, extensión, comunidad. Bien, entonces lo que planteamos en esta charla fue: a lo largo de la humanidad, la agricultura, la innovación fue cumpliendo con las metas de satisfacer los requerimientos de una población creciente. Pero vimos que eso estaba acoplado con cada vez mayor impacto ambiental. De ahora en más, el gran desafío que tenemos con tecnología de conocimientos, contenido de procesos principalmente, es satisfacer esas demandas, aumentar las producciones a lo que se requiere, pero paralelamente reducir impacto ambiental. Y hemos mostrado algunos ejemplos, hay muchísimos más, de cómo eso es posible de lograr y donde la educación cumple un rol fundamental. Aquí tienen donde pueden bajar el libro, que es de distribución gratuita, lo tienen acá, y en poco tiempo vamos a tener otro libro más, más referido a la situación de Argentina. Les agradezco mucho la atención. Agradecemos a Fernando Andrade, invitamos a César Belloso. César Belloso es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Chacra Pergamino Colón, presidente honorario de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Perfecto, va a hablar sentado, así que, bueno. Hola. Bueno. Buenos días. Muchos habrán esperado una presentación viniendo de un técnico, pero ahora voy a hablar desde la producción, desde donde estoy operando actualmente, y agradezco a
a Presit, a Sistema Chakras la invitación. La verdad que es una gran satisfacción y en esto también lleva la palabra de muchos de los integrantes de la regional que integro y de la chacra que sostenemos. Yo cuando me plantearon este desafío traté de mirar para adelante, hablaba del 2050 y digo, bueno, 25 años para adelante, siendo este el 25º Congreso, es el 2042. Voy a decir tantas cosas fuera de lugar que seguramente lo mejor va a ser relacionar cómo vivimos desde el primer Congreso a lo que hicimos, por qué lo hicimos y qué logramos. Por eso tomen esto más como un testimonio, no es qué es lo que hay que hacer, sino más lo que hemos hecho y es lo que voy a relatar. Cuando fue ese primer congreso allá en el año 92, que era un congreso de cero labranza, piensen que en el 91 recién se había hecho público Internet y en el 92 empezaban a funcionar las primeras computadoras en esa red mundial y había 1 millón de computadoras. Solo 1 millón de computadoras, y en ese momento APRESIT organizaba su primer congreso a través de la visión de los pioneros, tratando de compartir la visión que tenían. O sea, en aquellos solo 25 años atrás, pensemos eso, no había Internet, para ponerlo en términos relativos, y en realidad nosotros en ese momento no había malezas resistentes, sí había dificultad para controlar malezas porque no teníamos toda la tecnología. A lo mejor no habíamos todavía aprendido, encontrado la manera de compartir información, pese a que otras organizaciones lo habían hecho. O sea que no teníamos esa estructura formal para compartir experiencias. La mirada sistémica, esa visión que permanentemente desde APRESIT se daba, estaba mucho más desbalanceada en ese momento hacia insumos tecnológicos que permitieran hacer realidad lo que se visionaba. Incluso la certificación, que es un proceso como para tener licencia para operar, no era algo que era demandado por la sociedad. Estábamos preocupados en cómo mejorábamos la productividad, dado que de la manera que lo estábamos haciendo veíamos ya que había muchas limitantes y el tiempo mostró ese agravamiento. O sea, fue muy claro Fernando y hablando de cuáles son las actuales demandas en cantidad, pero también en calidad, refiriéndose a esto al cuidado del ambiente, en lo que refiere a alimentos, a fibras, incluso energías. Y hoy la demanda de la sociedad reclama claramente ese menor impacto. Y si uno empieza a decir qué es lo que uno debería hacer o qué es lo que uno ha hecho, lo que se ha hecho desde APRESIT, desde los integrantes de las regionales, es la innovación como motor. O sea, el desafío, decía APRESIT siempre, el desafío es innovar. Y innovar es estar abierto a los cambios permanentemente, no es adoptar algo dogmáticamente, sino entenderlo y a partir de ahí permanentemente mejorarlo. Los ámbitos que cuando uno plantea estos desafíos es salir de la zona de confort. Evidentemente implica un mayor grado de dificultad y hay que estar dispuesto a asumirlo, porque es nuestra condición humana lo que nos hará sostenible. Lo que hagamos nosotros, no lo que digan o hagan otros, es lo que nos va a hacer sostenible. Estoy hablando de la humanidad, pero hablando en la decisión que toma la persona, el hombre. Y esa visión de sustentabilidad en los 3 ejes que normalmente se habla, no tiene que estar de alguna manera mencionada en los ideales, tiene que estar encarnada en los valores que uno realiza en la actividad que le toca. Nosotros estamos apasionados con la actividad productiva, la actividad agropecuaria, y nos toca esa responsabilidad y por eso lo tenemos que hacer como valor vivido tomando esos ejes. Obviamente que también tiene que haber un cambio cultural muy grande y tomando un pequeño resumen de una charla de Michael Braungart que recomiendo, es un TEDx Amazonia. Él dice que el diseño
en el de ahora en más tiene que estar pensado para que todo lo que vamos a consumir vuelva al ciclo biológico y todo lo que vamos a usar vuelva al ciclo técnico. Por lo tanto, de esa manera, con materiales pensados de esa forma, vamos a evitar la basura, que es una manera distinta de pensar en cómo ser sustentables. Entonces, en lugar de pensar en cómo minimizar nuestro impacto ambiental, que no está mal cuando uno viene inmerso en una determinada tecnología, es pensar en cómo aumentar nuestra huella ambiental positiva. O sea, hay un efecto positivo que hay que poner en la mirada. Y en la agricultura lo hicimos. El Congreso es un enorme orgullo porque es desde un accionar sistémico, sin labranza, a través del tiempo incorporando la tecnología. Vuelvo a repetir, a través de un accionar sistémico, sin labranzas, y a través del tiempo, o sea, forma permanente, incorporando tecnología. Y esto es importante destacar, se hizo siempre, de alguna manera, sorteando dificultades. Eso es inevitable, nada es tan fácil como parece, pero es una oportunidad, yo digo, para el Estado, un Estado presente que está promoviendo la bioeconomía, teniendo estos resultados probados, generar los estímulos para que haya más cantidad de productores que adopten estos sistemas. Nosotros hablamos que hay 90% de siembra directa y eso podría ponerse dentro del paraguas de la agricultura de conservación. Pero sabemos que ese 90% de siembra directa, 30% será realmente sistemas agrícolas sustentables. El resto es mejor que hacer labranza, pero no alcanza. Pensemos cuando uno tiene que hacer estas proyecciones, que de aquel millón de computadoras que había en el 92, con 10 millones en el 96, 1.100 millones en el 2006, en la actualidad hay 3.600 millones de computadoras. O sea, lo que mencionaba Fernando, de esa interacción, cooperación, lo que va a generar esto, todos los hechos disruptivos que vamos a tener, pensando en lo que va a ser el Congreso 2042. Pero lo que va a ser el Congreso, me imagino, 2020 nomás, o 2021, la cantidad de novedades que vamos a encontrar. Porque hoy el ritmo del avance de la ciencia va manejado tanto por el mundo binario, lo digital, y por el mundo del ADN. Y estamos nosotros en el centro de esa tormenta que con un crecimiento exponencial a través de la biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica, vamos a tener. Pero todo esto forman parte de esa tecnología que tenemos que integrar a un sistema agrícola sin labranzas a través del tiempo. A modo de reflexión final, y me gustaría leer algo que en ese año 92, para mostrar la visión de esos pioneros, redactaron un documento para Río 92. En ese momento, Río 92, la preocupación era sobre el impacto industrial, no el impacto agrícola. Y en ese año, en el documento que dio origen a CAPAS, en ese primer congreso de APRESID, en uno de los párrafos dice: si el mundo ha de incrementar su producción agrícola, año 1992, deberá solo hacerlo basado en alternativas de producción que, como condición ineludible, respeten la integridad del medio ambiente, pues resulta inaceptable la idea de privar a las futuras generaciones de un patrimonio que nadie debe ni puede sentirse con derecho a destruir. Esto fue dicho ahí y es lo que se hizo, porque esta es una obvia referencia al suelo en 1992. Y sin labranzas, con mayor diversidad e intensidad de cultivos, nutriendo al suelo para aumentar el secuestro de carbono, vamos a aumentar la productividad y vamos a ser sustentables. Los productores en el mundo, yo digo, acá tenemos una ventaja como en Argentina por ese porcentaje que mencionamos y por toda esta experiencia hecha. Los productores agrícolas en el mundo no están preparados para esto. No están, porque en su mayoría no han hecho lo básico que mencionaba y además están siendo informados para minimizar la huella, no para mejorarla. Esto es, tratemos de minimizar el impacto, pero esto está claro que no alcanza por los propios datos que mostró Fernando. Entonces, en Argentina disponemos de experiencia de más de 30 años en sistemas de producción que han cumplido todos esos principios, o sea, que han vivido distintos ciclos económicos y adversidades,
Y como testimonio de lo que uno hace como socio, que integra una regional, junto a esos miembros toma la decisión de armar una chacra y asumir los costos que tenga para llevarla adelante, certificar los campos, inclusive apoyándose en programas como los de maleza resistente y otros programas que van a venir, es resolviendo permanentemente con adaptación e innovación las situaciones que se nos plantean en estos sistemas agrícolas. Pero acá yo hablé en todo el tiempo de temas productivos y ambientales, pero también está lo social. Lo social es el involucramiento de la regional en la prevención de la malnutrición, formando parte de un centro CONIN, el desarrollo de cursos de liderazgo para los jóvenes, pensando en el desarrollo local, la formación de un club de emprendedores, el desarrollo de nuevos proyectos, pensando, por ejemplo, en biorefinerías de gramíneas. O sea, es un conjunto de acciones que no son individuales, son grupales, son de interacción privada-privada, pero también público-privada, donde el INTA participa, y lo vemos en Sistema Chacra, participan las universidades, la Universidad de Quilmes, la UNOVA, la Universidad de Buenos Aires. Es compartiendo en red para generar más conocimiento. Entonces, ya pasaron 25 años desde aquel primer congreso y ahí sabíamos lo que había que hacer, o por lo menos lo intuíamos y lo hicimos. Yo diría que no esperemos otros 25 años para iniciar nuestros sistemas agrícolas sustentables. Somos nativos sustentables, dice así el Kairos, ¿no? Y acá, parafraseando a Gandhi, diría que lideremos nuestro propio cambio para hacer la producción agrícola sustentable que queremos ver. O sea, hagamos nosotros, no esperemos que nos digan qué hay que hacer. Estamos en el Kairos, ¿no? Es el momento justo. Gracias. Agradecemos a César Belloso y bueno, le cedemos la palabra a Héctor Espina. Héctor Espina es director nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Es ingeniero agrónomo recibido en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales. En 2009 asumió como secretario legal y técnico de la Dirección Nacional del INTA y a fines de 2013 designado como jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Hola, sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, nos convoca este tema en este Kairos. Nos convoca cómo nos preparamos para dar respuestas a las demandas del futuro, ¿no? Y vivimos en una época de altísimas transformaciones técnicas, que en sí representa un desafío. Allá por el 1530, Copérnico, que había estudiado en Italia, se había encerrado en una torre y durante 24 años, y leyendo clásicos, bueno, rompió con viejos paradigmas generando la teoría heliocéntrica y dando comienzo de alguna manera a la revolución científica. Después de eso tuvo que pasar 150 años, más de 150 años. En 1685, Newton hace la teoría general de la relatividad, la teoría de la gravedad, y luego de ahí pasan 230 años hasta que Einstein, en 1915, presenta la teoría general de la relatividad. Eran saltos en donde la innovación se daba casi por por esfuerzos de genios que aparecían, por supuesto que rodeado de enseñanza de los clásicos y también de algunos colegas, pero eran casi excepciones en eso. Pero los tiempos se han acelerado cada vez más. El cambio tecnológico ha adquirido en los últimos tiempos una curva exponencial, un poco lo mostraba Fernando, cómo en los últimos años se daba gran parte de eso, vemos que la adaptabilidad humana y organizacional presenta una curva de una tendencia menor, esto es un trabajo de Thomas Friedman, menor al cambio tecnológico
que se está produciendo. Y hay un momento, y estamos en el momento, en que la adaptabilidad humana y organizacional parece ser menor que ese cambio tecnológico. Algunos incluso dicen que el triunfo de Donald Trump y todo el medio oeste oxidado, como se le dice, representa de alguna manera la no adaptación a los cambios tecnológicos y la aparición de populismos conservadores que traen como un reflejo de riqueza el pasado y no los desafíos del futuro. Así que esto es parte de estos desafíos que tenemos. El conocimiento hoy se dice que se duplica ya entre 12 y 24 meses y en el 2020 se estima que cada 3 meses se va a duplicar el conocimiento. Hace 2 o 3 años atrás, IBM planteaba que un médico, para mantenerse actualizado debía leer prácticamente 160 horas a la semana, o sea, las 24 horas del día. Así que esto, ¿cómo hacer para también tener este desafío junto con las amenazas que han sido descritas acá? Y bueno, uno es el uso de la propia tecnología, ¿no? La herramienta de la Big Data, tomado de forma interinstitucional, público, privada, la enorme cantidad de datos que perdemos, pero que pueden ser una excelente forma de información, es una herramienta. También dicen que las elecciones de Estados Unidos, el uso del Big Data permite con 3 o 4 datos de las personas saber exactamente dónde está rumbeado y la propaganda política va dirigida en forma directa. Bueno, llevémoslo esto a la producción y a nuestros propios desafíos, ¿no? Pero lo más importante es que siempre hemos recomendado, siempre se aconsejó, algo apropiado, aconsejar el trabajo interinstitucional y lo transdisciplinario. Bueno, hoy ya no es un consejo, es un imperativo ante esto. No vamos a poder sobrevivir si no reforzamos el trabajo interinstitucional y el interdisciplinario y transdisciplinario, que no es exactamente lo mismo. La articulación público-público y público-privado, como voy a mostrar a continuación, adquiere una importancia cada vez mayor. Y por otro lado, el sistema prospectivo, tecnológico y situacional. Tanto nosotros lo estamos planteando tanto a nivel nacional como a nivel de cada una de las regiones para adelantarnos a las demandas. Nosotros en INTA trabajamos, con una enorme participación. Quizás el INTA tiene algunos valores creo que tenemos. Uno es la presencia territorial, ¿no? Esa enorme plataforma territorial que estamos en 430 lugares de todo el país. Pero la otra, y más importante, es la participación de los productores, de los gobiernos provinciales, de las universidades, más de 2.000 participantes de la sociedad civil que actúan en nuestros distintos consejos y ahí captamos muchas de las demandas, pero muchas demandas no son directas. Tenemos que usar la prospectiva para adelantarnos a esas demandas y enfrentar ese desafío. Ahora bien, esto es un poco lo que sucede. La interacción es clave para generar y acelerar los procesos de innovación. Esto es un sistema energético para la innovación. Cuanto más se tocan en un contexto determinado las sociedades, las personas, las empresas, más posibilidades de interacción hay. A diferencia de ese Copérnico que era inspirado y que durante 24 años se pasó en una torre en un monasterio de Polonia. ¿Cuáles son las demandas de futuro? Bueno, Fernando ya lo comentó. Una de las principales demandas que tenemos, sin lugar a dudas, es cómo logramos aumentos de productividad, de competitividad, de productividad, con eficiencia en el uso de cada uno de los insumos y recursos de que disponemos, como nuestra producción por litro de agroquímico, por kilo de fertilizante, por litro de agua, etcétera, etcétera, etcétera. El otro tema es cómo reducimos también el aumento de las plagas y las enfermedades transfronterizas, otro de los grandes desafíos. ¿Cómo hacemos todo esto cuidando el ambiente en un contexto de cambio climático que nos genera alta variabilidad? Los conflictos urbanos rurales, el avance de las ciudades sobre lo rural y que generan esto y que lo vivimos día a día, son otros de los desafíos. La contribución al desarrollo sostenible de los territorios, en donde esto incorporamos sin lugar a dudas la componente social, no solamente la competitiva, la ambiental y la social.
la mejora de las técnicas prácticas para tener materias primas y también alimentos inocuos, generar valor agregado. Nosotros estamos dependiendo de un ministerio que ya no se llama más de agropecuario, sino de agroindustria. ¿Y cómo hacemos para disminuir las pérdidas y desperdicio de los alimentos? En el mundo se desperdicia el 30% de lo que producimos. Y por último, dos temas no menores. El desafío de facilitar el recambio generacional en el agro. En la mayor parte de los sistemas, y sobre todo agricultura familiar, la edad promedio de los productores está entre 55 y 60 años. ¿Cómo hacemos para que el lugar de vida del campo se transforme en un proyecto de vida para los jóvenes, para mantenerse, no digo en la ciudad, en el pueblo próximo, a través de la bioeconomía, que va a generar posibilidades no centralmente, sino en las regiones? Bueno, estos son otro tema. Y brindar una plataforma de políticas públicas para nosotros es un tema central por esta dispersión enorme que tenemos. Somos una herramienta de aplicación, estos 400 y pico lugares donde estamos presentes, para que otros ministerios bajen políticas públicas y herramientas para mejorar la calidad de vida del sector rural. Y, por supuesto, contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos y las 169 metas. Esto es un poco, surge del libro al que hacía referencia Fernando. Tenemos que pasar de un nivel tecnológico a otro nivel tecnológico. Ya lo dijo Fernando, pero esto es un tema central. Cuando a veces discutimos, y la vez pasada se planteaba en el Consejo Directivo, tengamos a ver un documento sobre agroquímica o un documento sobre agroecología. No, hablemos de qué sistemas van a futuro, más allá de encerrarnos en palabras. Y de ahí surgió este desafío del libro que dice Fernando y que seguramente en pocos meses va a ser público, que tiene que ver, porque ahí se va a desprender, el documento formal del INTA sobre este tema. Pero en definitiva este es un tema central. En definitiva, para tener sistemas intensivos en insumos y a su vez generar un intensivo, de pasar de uno intensivo en insumos a uno intensivo en conocimiento y procesos, tenemos que asomarnos a sistemas complejos, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Esta es la misión del INTA. Nosotros este año o el año pasado hemos hecho nuestro plan estratégico 1530 y la misión del INTA se relaciona con la contribución, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible del sistema agroalimentario y agroindustrial, inclusivo, equitativo, cuidadoso del ambiente, a través de la investigación, la extensión, desarrollo de tecnologías y el aporte de formulación de políticas públicas y la articulación y cooperación nacional e internacional. Y hago hincapié en los tres ejes que mantenemos: la competitividad, la sustentabilidad y la equidad. Y las directrices fundamentales de la institución pasa como desarrollar una cultura institucional innovadora, el enfoque territorial, entendido enfoque territorial como encarar los problemas complejos de un territorio, no solamente un tema, sino la complejidad para poder cambiar esas realidades. A veces es multifactorial, digamos, muchos factores intervienen. El desarrollo de tecnologías críticas, estamos trabajando avanzadamente en edición génica, en nanotecnología, en productos que ya están en etapas incluso de regulación, algunos de ellos. El fortalecimiento del rol institucional en el cuidado del ambiente y consolidar una política de inserción global. Esas son las directrices centrales que tiene la institución. Y lo hacemos a través de estos 5 pilares. Nosotros tenemos para generar el sistema de innovación los componentes identitarios, la investigación, el desarrollo y la extensión y transferencia, y componentes articuladores que está la vinculación tecnológica, las relaciones institucionales y todo lo que es gestión de la información como un nuevo pilar, como un nuevo componente. La innovación se realiza, y por eso nosotros tenemos los PRED, los proyectos regionales con enfoque territorial. Hemos dividido el territorio en 122 territorios, en donde la conjunción de estos 5 componentes ayuda a los procesos de innovación. En investigación y desarrollo, hablando de la articulación, estamos avanzando fuertemente. Es inconcebible, por la obsolescencia de los equipos, por los grandes desafíos, trabajar solos. Estamos armando unidades integradas de doble dependencia con el CONICET,
creo que este año vamos a presentar no menos de 5 unidades de este tipo. Tenemos unidades interinstitucionales con universidades, provincias, etc. Y vamos profundizando en este campo. Y en extensión, la clave es definamos los sujetos de nuestro accionar. El sujeto de nuestro accionar de extensión no es el que teníamos hace 30 años. Se ha complejizado en el sentido de que hay nuevos actores. Atendemos la agricultura familiar de transición, de subsistencia a través de programas Pro Huerta, pero no para mantener pobres, sino para sacarlos de esas situaciones mejores, articulando con productores, con campesinos, con agricultura familiar, etcétera, con ministerios. Trabajamos en cambio rural, que tiene un nuevo relanzamiento en estos días, y el caso de Chacra merece para nosotros una especial mención, porque es la articulación entre el sector público, privado, donde participan los productores, universidades, pero a su vez donde se articula la investigación y la extensión. Para nosotros el modelo de Chacras, bueno, seguramente después se va a hablar algo de esto, creemos que debe crecer, y porque a nosotros nos permite generar estas condiciones que en los territorios se articulen todos estos componentes. Vinculación tecnológica, nosotros tenemos más o menos 70 convenios de vinculación tecnológica con empresas, en donde hemos generado muchos procesos. Hoy el 70%, el 60% de los genes de los maíces que se siembran en el sur de San Pablo, de Brasil, son producidos a través de mutagénesis de INTA, pero hay otros procesos más que están en camino, y estamos generando unos fondos especiales para generar una cartera de proyectos de vinculación tecnológica público-privado. Tenemos muchas cosas que salen del laboratorio que quedan ahí y no dan el escalado, y para eso tenemos que articular. Queremos multiplicar esto a través de un fondo que disponemos, que es a partir de las regalías que recibimos, y volcarlo en una cartera de proyectos de vinculación tecnológica. Creemos que de esa manera, esta es la demanda de nuestra sociedad, no que quede en el tubo de ensayo la cosa, sino que quede en trabajo, en desarrollo, etc. Y las relaciones institucionales, tanto internas como externas, estamos en el exterior, allá en Francia, tratando de estar al lado de donde se producen, en la Vintex, digamos, al lado donde está la frontera de la ciencia. Y la gestión de la información como un gran tema, como decía antes, con el Big Data, pero también con el desafío de entender que ya los tiempos han cambiado, los sujetos han cambiado, y para este año ya queremos tener nuestro primer modelo de agencia virtual para ir arrimándonos a los desafíos que vamos a tener. Así que, en definitiva, estos son componentes, y en este marco esos componentes son para enfrentar los desafíos que tenemos. Solos no los podemos hacer. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos a Héctor Espina y le cedemos la palabra a Francisco Lugano. Francisco Lugano es presidente del Movimiento CREA. Francisco es ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina, presidente del CREA Quimilí, presidente del Congreso Tecnológico 2014, director de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA y, por último, vicepresidente de la Comisión Directiva del Movimiento CREA durante el periodo 2015-2017. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a Presid por esta invitación. Un honor venir acá y un honor compartir este panel. Cuando escuché las disertaciones anteriores, no pensaba arrancar con esto, pero sí, para demostrar la cantidad de cosas que tenemos en común, quería compartir con ustedes la visión del Movimiento CREA, como la compartió Héctor recién, del INTA. Nosotros reformulamos nuestra visión, que en un proceso de 2 años donde intervinieron todos los miembros CREA y consensuaron una visión muy cortita, de 2 renglones, pero para nosotros muy fuerte, y que tiene que ver con todo lo que se está hablando acá y cómo nos imaginamos el conocimiento del futuro, ¿no? Y dice: empresas CREA integradas en la comunidad, siendo referentes de innovación y sostenibilidad, donde esas 3 palabras fuertes de sostenibilidad, innovación e integración es de lo que venimos hablando desde que arrancó este panel, cosa que me pone muy contento que
estas entidades hoy representadas en este panel, en definitiva queremos lo mismo y quizá lo que estamos intentando lograr, alcanzarlo de formas distintas, pero el fin es el mismo. Así que celebro eso. Sostenibilidad e innovación quizás es lo que viene puesto en el ADN del productor agropecuario argentino, ¿no? Donde, por ejemplo, los grupos CREA nacen buscando una solución técnica, que era la voladura de suelos en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y se juntan para intercambiar conocimiento de cómo resolver ese problema. Y en realidad lo que años después nos damos cuenta es que estaban en la búsqueda de la sostenibilidad, ¿no? Algo que hoy lo ponemos sobre la mesa en cada charla que charlamos sobre el futuro, pero en realidad hace 60 años que estamos en la búsqueda de la sostenibilidad. La innovación, que también se habló muchísimo hoy, es lo que creemos que nos va a dar ese salto productivo que necesitamos para ir alcanzando las producciones que necesitamos en el futuro y que creemos que sin innovación, sin la incorporación de nuevas generaciones, que también se habló hace un ratito, cómo nos imaginamos las empresas del futuro, necesitamos claramente ser innovadores y referentes en ese sentido del sector. Quizás el desafío más grande que vemos en CREA para adelante es la territorialidad y ver cómo las empresas CREA distribuidos en todo el territorio argentino nos integramos en las comunidades para poder permearnos y para poder lograr el efecto que queremos, y por ahí hago referencia por ahí a lo que está haciendo César en Pergamino. Así que, en definitiva, quizás de distintas formas, pero estamos buscando algo parecido. Con referencia a la reflexión de cómo nos imaginamos resolver los problemas en el futuro, creo que lo compartimos todos, pero si lo pudiéramos graficar y uno pusiera en el eje de las X el nivel de complejidad de los problemas, ¿no? Y el impacto que tiene la resolución de esos problemas en la sociedad y en las respuestas que tiene, veríamos cómo al principio un problema relativamente sencillo tiene menos capacidad de decisores y un impacto distinto en la sociedad. Por ejemplo, si tuviéramos que decidir cuánto nitrógeno aplicamos en un trigo y el impacto que tiene, simplemente con un análisis de suelo podríamos obtener esa respuesta. A medida que aumenta la complejidad de los problemas, las respuestas no son tan directas y no están en una sola persona. Cuando intensificamos alguna actividad o agregamos valor, quizás esa respuesta necesitamos encontrarla en algún experto, en algún referente de ese tema, y probablemente esa respuesta no esté en una sola persona y la respuesta no sea única. Cuando aumentan aún más la complejidad de los problemas que tenemos a resolver, ya las respuestas no están en un experto ni en dos, y ahí lo que tiene que existir necesariamente es la co-construcción de esas respuestas que se vienen en el futuro. Y para mí es un tema muy importante porque lo relaciono y lo vinculo directamente con lo que es la articulación público-privada, donde en realidad las respuestas a esas preguntas, como decía recién, no están ni en una persona ni en dos, sino que son preguntas que todavía no existen las respuestas y que las vamos a tener que ir construyendo a medida que esos problemas aparezcan, y creo que es el gran desafío de estas instituciones, la vinculación con el INTA y con otras instituciones que nos van a ir dando las respuestas que vamos a necesitar encontrar. Así que ese es el mensaje que quería dejarles y los acompaño a encontrar juntos las respuestas del mañana. Muchísimas gracias. Agradecemos a Francisco Lugano y le cedemos la palabra a Pedro Viñó, presidente de la Asociación de Productores en Siembra Directa, licenciado en Economía Agropecuaria y productor. Hola. No funciona. Bueno, primero que nada, la verdad que es un honor compartir el panel con todos ustedes.
Además de productor, yo también soy miembro de una chacra, que es la chacra de Valles Irrigados del norte patagónico. Por ahí está Magalí, que es nuestra GTD. Y soy socio de la Regional Bolívar. Impulsar sistemas sustentables de producción de alimentos, fibras y energía a través de la ciencia, la innovación y la gestión del conocimiento en red. Esa es la misión nuestra. Esta es una misión que en un proceso muy parecido al que se hizo en CREA, construimos entre todos los miembros de la institución. En definitiva, con matices estamos todos en el mismo barco y caminando hacia el mismo lugar. El desafío justamente es ver cómo podemos interactuar más, y me parece que este panel trata de eso, ¿no? De ver de qué forma logramos tener relaciones más empáticas, más constructivas, profundizando esta herramienta que por lo menos nosotros tenemos, que es el sistema chakras, donde el productor es protagonista absoluto, ¿no? Donde por ahí un poco, como decía Héctor, para que las cuestiones no queden en el tubo de ensayo, nos preguntamos dentro de la institución cómo hacer el camino inverso, ¿no? Donde por ahí lo habitual es que un investigador tenga una idea y la desarrolle en un laboratorio y genere un paper, y muchas veces ese paper no baja a terreno, que es un poco el problema que planteaba Héctor. Nosotros justamente buscamos, ya desde hace años, ¿no? Esto se afianzó en el 2009 dentro de la institución. En el 2015 firmamos un convenio muy importante que nos está dando un marco con el INTA. Pero lo que estamos buscando justamente es ese sistema inverso, que los productores en su día a día, con su experiencia empírica en el terreno, son los que hagan las preguntas. Y en este trabajo en red, con el INTA, con la academia, con expertos, armemos una mesa de expertos que nos ayuden justamente a encontrar esas soluciones a esas preguntas, junto con nosotros en el lote. Esto es lo innovador, esto es lo nuevo, y esto es lo que le da una mirada distinta, porque en definitiva, inmediatamente vamos generando conocimiento que tiene aplicación inmediata, porque lo estamos generando en nuestros campos. La chacra, para que, no sé si todos saben, pero no es un lugar donde allí se hace la investigación. Son muchos productores de una zona y se eligen distintos lugares de esa zona donde se llevan adelante las investigaciones. Tratamos también de que las personas que llevan adelante estas investigaciones generen con protocolo científico información para que sea útil, algunos de ellos a través de maestrías o doctorados, ¿no? Es muy innovador porque en definitiva tiene que ver con el trabajo en red, tiene que ver con la forma que tenemos de enfrentar los desafíos del futuro, ¿no? Ya lo vimos, estamos en la exponencial, el conocimiento es enorme, es la única manera que tenemos de ser más eficientes. Y creo que este panel refleja un poco esa mirada. Es, en definitiva, acercar mentes brillantes, como algunas de las que hay en este panel, no la mía seguramente, al productor, al que está el día a día en el lote, el que se está haciendo, ¿cómo puedo hacer yo que este proceso sea un poco más eficiente? Ese proceso de trabajo en red es en definitiva un camino que tenemos que profundizar, tenemos que agilizar, tenemos que aceitar para que avance. Estamos muy entusiasmados, la verdad, estamos trabajando muy bien juntos, estamos pensando en grande y es entusiasmante. Ahí lo tenemos a Marcelo trabajando fuerte en el tema. También tenemos el enorme desafío de contar esta experiencia no solo aquí en el país, sino fuera, y esta es una herramienta interesante. De hecho, estamos teniendo reuniones para ver si podemos llevar adelante esta metodología en otros lugares. Debemos continuar profundizando las relaciones interinstitucionales. Creo por ahí, Pancho, que el desafío que tenemos tenemos muchas cosas en común. Bueno, por ahí tenemos que fijarnos qué cosas podemos hacer juntos, ¿no? Porque en definitiva todos lo estamos diciendo. La única manera que vamos a tener de enfrentar estos desafíos es trabajando juntos. Creo que allí tenemos un camino amplio por recorrer.
el escenario está preparado, creo que los jugadores están en la cancha, falta que suene el silbato y que juguemos el partido. Ese es un poco el mensaje que queremos dejar desde APRESID, que no tiene, que está absolutamente ligado a nuestra misión, que es con la cual empecé hablando. Nosotros en APRESID decimos, si está alineado a la misión, metele para adelante. Somos medio jesuitas en ese sentido. Así que bueno, tenemos un gran desafío todos los que estamos aquí y estoy seguro que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Agradecemos a Pedro Piñó y le cedemos la palabra a Amadeo Nicora. Amadeo Nicora es productor agropecuario, presidente del INTA, médico veterinario por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, fue director de ganadería del Ministerio de Asuntos Agropecuarios de Formosa y ministro de la Producción. Hola. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. En realidad yo no voy a pasar, pero me siento más cómodo hablando desde acá. Presidente Pedro, realmente un gusto, muchas gracias por la invitación. Cuando Pedro me habló de estar hoy acá, me planteó, bueno, hacer una visión holística un poco de todo lo que estamos hablando. Es decir, que creo que ustedes han escuchado, me parece que disertaciones sumamente interesantes, desafiantes. Me toca a mí un poco agregar valor a las inteligentes posiciones que han escuchado. Y yo quiero comenzar hablando un poco de lo que escuchamos ayer, Pedro, que realmente estos congresos de APRESID siempre enseñan, y además de enseñarnos nuevas palabras como kairos, y que es distinto a cronos, diríamos, nos hace reflexionar que estamos viviendo, hemos vivido ayer en la inauguración un momento realmente importante que es mucho más que el cronos, diríamos, y se mete dentro de esta definición de kairos. Y quiero, si bien todas las exposiciones han sido interesantes, con un hilo conductor respecto a la importancia de la intensificación sostenible que plantea el mundo como mandato, por decir así, la importancia que tiene en el futuro, cómo nos acomodamos a repensarnos nosotros mismos, cómo lo enfrentamos. Y quiero tomar dos palabras tuyas que me pegaron mucho. Cada vez nos sentimos más ignorantes. Yo creo que esa es la primera consecuencia que nos aparece y nos debe golpear muy fuerte ante los dos momentos muy fuertes que estamos viviendo quienes somos productores y quienes de alguna manera tenemos que ver con la ciencia y la técnica. Las dos cosas son las que se están modificando a una velocidad realmente muy grande, como lo veíamos en la exposición de Héctor. Y lo segundo que quiero tomar de tu exposición de ayer fue el aprender. Realmente creo que el desafío, uno de los desafíos fundamentales para el futuro es lo cultural. Y si no tomamos, nos zafamos, no dejamos de lado el concepto de guardarnos para nosotros el saber y tratar de compartirlo, realmente que creo que las cosas se van a hacer mucho más difíciles. Así que, bueno, fue una jornada muy buena la de ayer, agradezco poder haber estado. Hoy, claro, Fernando nos refrescó un poco todo el proceso de que obviamente tenemos que crecer, pero sin incrementar las superficies. Sino, digo, este tema que me ha parecido interesante. Y quedándome en esto de que el conocimiento se duplica a una velocidad tan grande, y pensando desde una institución pública como el INTA, que es de alguna manera que tiene responsabilidad de generar conocimiento y de transferirlo, o sea, la investigación y la extensión, el principal desafío que me aparece es político. ¿Cómo hacer para que esa fenomenal duplicación del conocimiento le llegue a la mayor cantidad de gente?
Digo, por un lado es un desafío tecnológico, es un desafío productivo, pero es un desafío, si se quiere, hasta humano. ¿Cómo hacemos quienes tenemos la gran suerte, la gran suerte de poder estar en la carrera de tratar de entender esta duplicación del conocimiento y además tenemos responsabilidades políticas? ¿Cómo hacemos para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible? Yo creo que el primer desafío es eso. Nosotros con Mariano Bosch, mi vicepresidente, el vicepresidente del Consejo Directivo, obviamente están las 4 entidades agropecuarias, más ACREA, la representación de AUDEAS, la representación de CONADEP, y somos los funcionarios políticos, somos el representante del ministerio, el vicepresidente y el presidente. Con Mariano nos planteábamos al inicio de la gestión 3 líneas de trabajo muy fuertes y luego a poco de transitar apareció una cuarta. Las 3 líneas teníamos el convencimiento que los argentinos pudimos construir en 60 años con el INTA una real política de Estado y que eso se debía en parte o mucho primero a la claridad que han tenido quienes pensaron la institución y en segundo lugar se debía a estos 2.000 participantes que dice Héctor que están sentados en los distintos ámbitos del INTA, consejos directivos, consejos regionales, consejos locales de estaciones experimentales y de agencias. Y una de las líneas con Mariano fue trabajar para que el INTA permanezca siendo siempre una política de Estado. Y eso es mucho pedir, desear en un país como el nuestro, que primero somos jóvenes, segundo somos latinos, y esto claramente nos habla de que cuando algo medianamente estamos en desacuerdo, destruimos eso y creamos una nueva institucionalidad. Yo creo que hay muy pocos ejemplos como el INTA en el sector público que han transcurrido 60 años con sus altibajos sin desviarse demasiado. Desvíos siempre hay, obviamente, y teniendo la capacidad de corregir el rumbo y seguir trabajando para el objetivo que fue creado. Nosotros estamos convencidos en el Consejo Directivo que una de las grandes herramientas es que quienes se sientan en los consejos directivos del INTA tengan claridad para qué están sentados. Y en ese sentido estamos trabajando fuerte en un proceso de capacitación y de empoderamiento de todos aquellos que están sentados en el consejo directivo. La segunda línea de trabajo, y esto no es ni primera ni segunda, la otra línea de trabajo en realidad fue el desafío que nos planteó el nombre del nuevo ministerio, Ministerio de Agroindustria. Claramente la historia del INTA era trabajar, o ha sido, o el reconocimiento de la sociedad en general es porque hemos trabajado adentro de los sistemas productivos, tratando de incrementar los rindes, la productividad, etcétera, etcétera. El desafío o el mandato institucional ahora es empezar a trabajar, además de eso, fuera de los sistemas, y ahí hay todo un gran desafío en tratar de encontrar la manera de agregar valor en una estrategia, o con el objetivo, mejor dicho, que esa agregación de valor nos sirva como plataforma para el desarrollo de nuestros territorios. Y felizmente la institución está, como les comentaba Héctor, con alguna estructura programática que es posible que encaremos eso. Y la otra línea de trabajo ha sido claramente dotar a la institución de capacidad de pensamiento estratégico y de prospectiva. Nosotros estamos convencidos que a partir de lo que nos ocurre con los cambios y el gran desafío que tenemos, la institución no debe carecer de capacidad de pensamiento prospectivo a nivel nacional y a nivel regional. Es así que hemos consolidado el Centro de Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas y Economía y Sociología, y además estamos tratando de que en cada una de las regiones tengamos esas capacidades. Pero además estamos absolutamente convencidos que eso no es suficiente hacerlo adentro del país.
Esto tenemos que hacerlo con una mirada, si se quiere, global, empezando por la regional. Es así que en el ámbito del Procisur estamos trabajando con fuerte relacionamiento con Embrapa, con Agropensa de Embrapa y nuestro instituto para tratar de generar una capacidad de prospectiva a nivel del Cono Sur en la inteligencia de que los grandes desafíos del futuro son, como se dijo acá, la demanda de alimentos al año 2050 y que muy pocos países en el mundo estarán en capacidad de proveer eso. Bueno, nos estamos dando un trabajo de prospectiva en el ámbito del Mercosur a ver cómo encaramos este gran desafío sumando nuestras capacidades en el Cono Sur. Y ahí aparece un poco la figura colaborativa que habló Fernando a nivel internacional. En definitiva, creo que en este contexto, el primer desafío político, tratar de entender y llegar a hacernos cargo de cómo hacer llegar ese conocimiento a la mayor cantidad de gente, nos lleva a plantearnos las instituciones públicas, como el INTA, como las universidades, puede ser. Somos instituciones que de alguna manera tenemos el gran corset de ser instituciones públicas. Es todo un tema, un presupuesto anualizado, que por más que, por ejemplo, el INTA tenga su ley de autarquía, todos sabemos que al sancionarse la ley de presupuesto, una ley de presupuesto tiene el mismo nivel de jerarquía que otra ley, por lo tanto hay que estar permanentemente planteando en la defensa de la ley de autarquía, pero a su vez tenemos que estar planteando, y me parece absolutamente correcto, los resultados que hemos obtenido como institución en la sociedad. Eso tenemos que, y lo estamos haciendo fuertemente, tratar de medir resultados y tratar de responder a la sociedad que lo que estamos haciendo realmente es un uso responsable y productivo del esfuerzo del dinero público. Que les puedo asegurar que esto que nos está pasando nosotros, esta mañana desayunamos con quien fuera presidente del GIFAR, el Foro Global de Agricultura, presidente del ICAR en India. Todas las instituciones de ciencia y técnica del mundo están pasando por este proceso de reestructuración. Nosotros estamos también planteándonos que nuestra institución tenemos que prepararla con la palabra sería la necesaria flexibilidad para poder adoptar los cambios sin dejar de ser una institución responsable y enmarcada como una institución pública. Nos parece ahí que la acción rápida es la que de alguna manera estamos haciendo acá. La articulación, primero y por un deber, si se quiere, de moral de instituciones públicas con otras instituciones públicas. Y eso es lo que de alguna manera fundamenta lo que decía Héctor. Estamos yendo a instituciones en alianza con el CONICET, con universidades, creando unidades ejecutoras mixtas de CONICET e INTA en instituciones. Por un lado, entonces, la articulación público-pública y por otro lado, la articulación privada, un poco en la línea que decía Pedro de que la innovación ya no es tan lineal desde el laboratorio al productor, sino que la innovación y el conocimiento aparecen en cualquier parte de la cadena, por decirlo así. Entonces, la articulación público-privada, pero a su vez, como les decía antes, no basta a nivel nacional, sino que tenemos que hacerlo a nivel internacional y en ese sentido nos estamos dando un fuerte relacionamiento con las instituciones de ciencia y técnica similares a las nuestras de todo el mundo. Tenemos relacionamientos y convenios de vinculación con más de 40 países que en estos casi 2 años los estamos estimulando y le estamos poniendo mucho contenido a cada una de las vinculaciones. Y en esta visión, de alguna manera, lo que aparece con el programa Chakra de APRESID, que yo recuerdo muy bien cuando me fui a
en una conferencia similar a esta a hacer lo que estoy haciendo ahora, de alguna manera, dar una visión holística de los panelistas, tuve que sintetizar lo que había dicho Rodolfo Gil. Y yo me acuerdo que ese fue mi primer vínculo con este sistema que después se transformó en el sistema chakra. Y claramente yo quiero traducir para mí qué significa chakra. De alguna manera nosotros somos instituciones de investigación y desarrollo más I. Más I es la innovación. Y la innovación realmente se da con la articulación público-privada, porque finalmente nosotros desde las instituciones públicas lo que podemos hacer es crear conocimiento o ayudar a que aparezca el conocimiento, hacer la extensión, pero la innovación la hace el sector privado, la hace el productor. Si yo no tengo en mi estrategia de trabajo al productor sentado, y mucho más de la manera que lo planteamos en el sistema chakra, donde juntos planteamos el problema que vamos a abordar, juntos creamos el gabinete técnico, no es gabinete, el comité de expertos, juntos, y ahora en esta línea de profundización que hablaba Héctor y que hablaba Pedro, ojalá que podamos plantearnos un camino de generar con becarios la futura masa crítica que se vaya a formar en la institución o para cualquier otra institución. Me parece que este es el camino que de alguna manera nos va a consolidar en la estrategia de un futuro que, si bien nosotros tenemos un plan estratégico 2015-2030 y un plan a mediano plazo de 5 años, estamos absolutamente convencidos que hay que ir monitoreando permanentemente, porque los cambios nos van a exigir que a su vez cambiemos muchas de las cosas que estamos haciendo. Estoy convencido que antes se decía que lo único permanente es el cambio, pero se lo decía como moda. Yo hoy realmente estoy absolutamente convencido que el cambio tiene que estar metido en nuestras vidas. Lo que pasa es que es difícil, o si bien no es imposible, es difícil, convengamos, que los cambios entren en instituciones públicas con mucha cultura, con muchas dificultades, y tenemos que tener la inteligencia y la sabiduría de tratar de encontrar la estrategia para que estos cambios también ocurran en nuestra institución. Yo estoy tan persuadido de que este es el camino correcto que me parece, presidente, que sería muy bueno que firmemos el acuerdo de la nueva chacra en Buenos Aires Sur, que tiene un aspecto fundamental porque es toda una innovación, si se quiere, en la manera de trabajar de APRESID y en la manera de trabajar de INTA. Es una chacra que los productores han definido que su problemática es cómo agregar valor a lo que producen. Nosotros desde INTA, que tenemos, como les decía yo, el mandato institucional de empezar a trabajar fuera de los sistemas, a esa chacra le hemos puesto un becario que va a trabajar de gerente técnico de la chacra y a su vez que hace la formación. Así que me parece que el desafío y lo que tenemos por delante es tan importante y paradigmático que yo lo invitaría a que firmemos este convenio. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra nuevamente a Marcelo Torres, el coordinador de este panel. Bueno, primero quería agradecerle a la institución, específicamente al gerente del programa, que es Leandro Ventroni, y al director académico, que es Rodolfo Gil, por todo el coacheo que me han hecho para meterme rápidamente en la cultura del programa, cosa que no me ha costado nada porque la verdad que la comparto plenamente. Por otro lado, yo soy miembro de la Regional Mar del Plata, Juan Manuel Fangio, que se llama así porque hay productores de Madariaga, Balcarce, entonces no queríamos denominarla tanto como una localidad específica. Tengo el honor por APRESID de estar en el Consejo Local Asesor de INTA Balcarce.
Le agradezco particularmente al director de la experimental, doctor Carlos Mesadra, que está acá con nosotros, y al licenciado en Economía Andrés Castellano. A Andrés tuve el placer de escucharlo en una disertación que dio en el Consejo Local, eso a veces de la interacción práctica, ¿no? Me gustó muchísimo lo que comentó ahí sobre el valor agregado. Con la regional empezamos a trabajar hace 3 años con esta chacra, empezamos con brecha productiva, bien en lo que es producción primaria, y realmente después fuimos mutando a que lo que nos iba a cambiar un poco el destino de nuestras empresas y el desarrollo era el agregar valor. No quiere decir que en la producción primaria no haya cosas por hacer, pero creíamos que en esto había un mundo de cosas por hacer. Es interesante comentar esto. La verdad que cuando empezamos a analizar este eje temático, hicimos un taller fundacional de esa chacra, un primer taller en INTA Balcarce. Andrés forma parte de un equipo que trabaja sobre la temática en INTA, conducido por Mario Bragaccini, y Alejandro Saavedra vino a darnos ese taller, esa charla. La verdad que estuvo muy, muy bueno el intercambio y todavía seguimos en el seno de la regional discutiendo cosas que nos movilizaron. Así que esa es un poco la historia de esta chacra. Y lo que quiero contar también es que la temática es tan transversal que se nos han sumado productores, miembros de la chacra, de la regional Pergamino, que acá está César en representación, y de la regional Guaminí-Carué. Así que no solamente una regional va a formar parte de esta chacra, sino que por lo menos, y creo que se van a contagiar varios más, van a ser productores de otras regionales de APRESID. También quiero decir que esto se trata de Aprender Produciendo, que es el programa Chacras, y la verdad que esto es una muestra de eso en vivo y en directo. Acá hay un montón de talleres y que se nutren con el conocimiento que genera Chacras, y eso es una satisfacción enorme. Están los chicos ahí, los gerentes técnicos de desarrollo. No quiero nombrar uno por uno porque me voy a olvidar, pero les agradezco también a todos, al staff, a la institución y a todos. Y para mí es un honor que hoy estemos firmando esto porque es una manera de concretar lo que todos los que estamos en la conducción política algo queremos, que es llevar a la acción algo, y me parece un gesto espectacular y les agradezco se hayan prestado para esto. Y bueno, los invito también al director de la experimental y a Andrés Castellano a firmar el acuerdo y al resto de los productores que van a acompañarnos en esta experiencia. Muchas gracias a todos. Invitamos a Carlos Mesadra y Andrés Castellano también a firmar y a los productores que estén acá. Ahí veo a Gabriela Martín y a Enrique Moro por ahí para también firmar por esta chacra. También fui alumno de Fernando Andrade en la facultad, eso me olvidé de decirlo y fue un placer inmenso y uno de los crecimientos más grandes que he tenido, escucharlo a Fernando permanentemente. Y muchas de las cosas que dije al principio las aprendí de Fernando. Me olvidé, entre otras cosas, es también una particularidad de esta chacra que va a formar parte de Bioceres de la misma. Está Matías Rufo por acá representando Bioceres, que es una empresa de biotecnología, también va a formar parte de esta chacra y es una cosa que la verdad que es muy disruptiva.